Muchas gracias. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes y, por supuesto, quiero empezar por agradecer a los organizadores la oportunidad de acompañarles. También de expresarles que esta intervención tiene, por supuesto, uno de sus elementos fundamentales en los trabajos comunes con Fernando Rodríguez Lafuente, director de ABC Cultural, quien les envía sus saludos y siente mucho no poderles acompañar esta tarde. En cualquier caso, la primera cuestión sobre la que quería reflexionar con ustedes tiene que ver con la etiqueta alrededor de la cual nos reunimos en esta última sesión, la que tiene que ver con la información y con la cultura, y con una reflexión entre lo que quieren decir y suponen en términos cuantitativos y cualitativos la lengua española y la lengua portuguesa. El primer elemento, entonces, debe girar alrededor de una reflexión que quizás resulta políticamente incorrecta, porque hablar de nuestras lenguas, del español, del portugués, de las lenguas europeas en general, supone, en primer lugar, por lo menos empezar a reflexionar sobre esto que es tan antiguo como el balance o la reflexión sobre lo que queda de los imperios. ¿Qué queda de los imperios europeos a escala global? Cómo la historia global y la globalización suponen una expresión en nuestro tiempo presente de todo aquello que los imperios europeos fueron desde el siglo XV en adelante, con España y Portugal no precisamente como protagonistas ajenos o laterales o sobrevenidos de ese proceso de primera globalización, sino por el contrario como países absolutamente centrales en la creación de la primera globalización, de la primera unión del mundo en una estructura política global, que fue, a fin de cuentas, el imperio hispano-portugués de 1580 a 1640, el imperio de los Felipes, el imperio hispano-portugués, como prefiero llamarlo en esta ocasión. Lo que nos queda de los imperios hoy, entonces, de esa experiencia imperial europea a escala global, tiene que ver nada menos que con las lenguas globales. El español, segunda lengua global, y el portugués, desde luego, como una lengua también fundamental de las tramas de la globalización. Los imperios dejan, evidentemente, muchas más cosas. Por supuesto, dejan relatos ficcionales de la anomalía. Nos cuentan que imperios que duran 300 años, como el Imperio Español, es una especie de entramado de militarización y conquista masiva, cuando sabemos que eso que llamamos el Imperio Español dura 40 años más o menos mal contados de conquista, pero los otros 250 años son de mestizaje, de encuentro, de intercambio, de conversación, de aprendizaje, de derrotas y de victorias comunes. Por supuesto, el imperio portugués, digan lo que digan algunas escuelas historiográficas, es en ese sentido un imperio de muy largo recorrido y también un imperio cuyo balance en términos de historia global es, como esos viejos imperios, hechos a la manera clásica de Grecia y Roma, como el imperio español, un imperio cuyo ruido hoy es mucho más el de una conversación más o menos sobrevenida, más o menos mestiza y creativa que la de esa idea de la violencia a escala global. Los imperios nos dejan entonces lenguas y además nos dejan gastronomías, estilos de vida, capacidades de comunicarnos, nos dejan intangibles, nos dejan patrimonios. Todo eso forma parte de las sucesivas capas de ese fenómeno tan difícil de entender que llamamos globalización, que por supuesto no se resuelve diciendo sí o diciendo no, sino en todo caso entendiendo que es un escenario del cual se pueden sacar ventajas o evidentemente se puede, si se quiere, ver solamente las desventajas. Nos queda, entre otras cosas de los imperios, la lengua española. No voy a mencionar aquí, después de las estupendas intervenciones anteriores, cómo y de qué manera eso que llamamos la lengua española podemos evaluarlo de manera obvia a partir precisamente de esa experiencia imperial. Y en ese sentido, la primera cuestión que quería plantearles, la segunda cuestión, tendría que ver con cómo la lengua española se convierte en lengua global porque es una lengua americana.
se ha reiterado hasta la saciedad, pero no está mal hacerlo para terminar también las sesiones. El 95% de los hablantes de español, como dice Mauricio Vicental, esa lengua que es más moderna que el castellano, no hablan un español peninsular, sino que hablan un español americano. Hemos visto en años recientes cómo incluso la propia España, la España europea, si ustedes prefieren decirlo con lenguaje del siglo XIX, es desplazada como tercer país en número de hablantes por Estados Unidos, en número de hablantes de español. Hemos visto también cómo el avance, la expansión del español es muy importante en Europa, pero sobre todo en potencias emergentes, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa del Este y en países de África del Norte y Asia. No precisamente en parte o en vinculación estrecha con estrategias que tengan que ver con la lengua española en España. En Europa del Este, por ejemplo, hay un fenómeno no estudiado hasta donde lo sé, que tiene que ver con cómo las telenovelas latinoamericanas producen un enorme interés por la lengua española, y esa industria cultural del culebrón latinoamericano es el que produce un interés que queremos pensar que llena los institutos Cervantes de la zona cercana de Oriente. Por supuesto, también hablar de la lengua española a escala global quiere decir aceptar y evaluar ese elemento americano, cómo y por qué quienes se acercan y tienen interés en aprender español buscan una escala global. Evidentemente es un elemento que también comparte con el portugués. Otros 2 o 3 datos interesantes. Madrid es la 7ª ciudad colombiana y quizás la 3ª o la 4ª ciudad de Ecuador. Hay, por supuesto, un Buenos Aires de la diáspora que está en Barcelona. Desde luego es un cambio demográfico y migratorio enorme. Si tenemos en cuenta lo que ocurría hace solamente 20 años, cuando Caracas era una ciudad, y es especialmente bonito decirlo en Lisboa, habitada por una cantidad enorme de migrantes peninsulares, de los cuales los españoles y los portugueses ocupaban una posición fundamental. No se puede entender a Venezuela sin los españoles y sin los portugueses. Caracas era esa ciudad en la cual, te decían allí, habitan 200.000 gallegos. ¿Cuántos de esos gallegos que te contaban ellos podían ser o eran seguro portugueses? Vete a saber si hasta cuándo o cuántos de ellos en verdad lo eran. Vimos también cómo, de qué manera hay una serie de cifras que tienen que ver con el Producto Interior Bruto, las industrias culturales, la presión de la existencia de Internet. En todo caso, todo eso que configura una atmósfera, un escenario y una oportunidad, en este caso para la crítica cultural, para la información cultural, que no puede desconocer que la atmósfera, el ambiente, la estructura es la de la lengua global. Por eso, en el caso que nos ocupa, el del suplemento cultural de ABC, un periódico centenario, Fernando Royo de la Fuente indica hasta la saciedad que no hacemos un suplemento de cultura española, que hacemos un suplemento de cultura en español. Pero apenas me gustaría aprovechar un par de momentos para, digamos, comentar qué quiere decir hoy el hacer crítica cultural y qué quiere decir hoy hacer críticas de un suplemento como este o, por supuesto, como cualquier otro. Seguramente habría que entrar en un debate mucho más amplio de escala que tiene que ver con qué es aquello que llamamos cultura y cuál es el valor de las humanidades. Lo siento por plantearlo en la última sesión, pero es cuando me ha tocado intervenir. Las humanidades son la tecnología de la globalización. Sin humanidades no se puede entender la globalización. Y en ese sentido, precisamente, lejos de los cantos de sirena sobre la supuesta, digamos, relegación de la crítica cultural, lo que se observa desde un suplemento cultural, desde este y seguro que desde muchos otros y desde muchos idiomas, es que la construcción de un punto de vista complejo sobre una realidad compleja como la globalización implica, a fin de cuentas, afinar las herramientas tradicionales de la crítica humanística. Hacer crítica cultural en un suplemento, hacer información cultural en general, es cada vez más complicado. Por supuesto, la cantidad de información es enorme y ocurre como ocurre con los médicos, que cuando abren la puerta de su gabinete encuentran quizá una persona que les explica la enfermedad que tienen porque ya lo han leído en Internet y a punto están de prescribirle o decirle al médico, ordenarle la medicina que tiene que mandarles, porque ya lo han leído todo por ahí.
Bueno, esto es información y no es conocimiento. La función de los suplementos culturales, de ABC Cultural y de muchos otros, tiene que ver con afinar ese punto de vista, con construir una mirada, con determinar de una manera cualificada cómo se puede construir un relato que llamamos crítica cultural. ¿Cómo se hace la crítica cultural? Por supuesto, en este caso del suplemento, aquí me limitaré apenas a un apunte sobre mi propia experiencia personal. Tiene que ver con la crítica de los libros de historia. Esos libros que se colocan a veces bajo la etiqueta del ensayo y que en demasiados países se confunden bajo ese enorme campo que tiene que ver con las narrativas de no ficción. Desde luego la historia es parte de esas narrativas de no ficción, pero está junto con sus primas hermanas, podemos decir, la ciencia política, la sociología, la antropología o la crítica literaria. El esfuerzo de hacer crítica cultural en el campo de la no ficción tiene que ver con separarla claramente de los productos híbridos de la ficción. No estamos en la sección de ficción, no somos novela. Los historiadores aspiramos a decir un tipo de verdad que llamamos narrativa historiográfica, que tiene que ver con la apuesta por la complejidad. Comentábamos esta mañana que el historiador puede imaginar quizás cómo estaba Napoleón en el momento anterior a la batalla de Borodino, pero no puede inventar que se puso a fumar un cigarro y a conversar con un cochero o con uno de sus soldados. En las narrativas de no ficción no inventamos, construimos principios de realidad, principios muy importantes para que la política y la sociedad tengan un elemento básico que toque tierra y que permita una administración democrática y ciudadana coherente. Por eso, donde hay confusión entre la ficción y la no ficción, en este caso en América Latina, eso que llaman el realismo mágico, por ejemplo, los países llegan a hacerse fácilmente populistas y, desde luego, muy difícilmente gobernables. Frente a esa estructura, por supuesto, lo que intentamos en nuestro suplemento cultural en español para un mundo global, y termino simplemente haciendo un repaso apresurado de una de las ediciones últimas en Internet, tiene que ver con cómo construir ese campo cultural de la manera más exhaustiva posible. No podemos ignorar que estamos en un mundo lleno de imágenes, que quizá esa apertura del mundo de la imprenta desde finales del siglo XV en adelante, esa logosfera, ya ha dado paso a otro mundo saturado de imágenes, las cuales nuestras gramáticas de reconocimiento e interpretación de las imágenes deben ser restablecidas. En cualquier caso, por hacer... ¿7 minutos? Sí, bueno, antes terminaré. Gracias. En cualquier caso, esa aspiración de nuestro suplemento cultural, de ABC Cultural, a mostrar todo aquello que sea posible desde ese punto de vista crítico, más o menos obedece a una distribución normalizada, según la cual los libros vienen a ser más o menos un 30% del suplemento, y el arte, las artes visuales en un sentido general, representan más o menos otro 30%. Este que tienen aquí es el siguiente al que tienen en Internet. Aquí tienen, en cualquier caso, las 42 páginas, por supuesto, si tienen tan amable de mirarlo y pasarlo, podrán ver un poco cómo se construye ese campo cultural que se intenta definir a partir de nuestro suplemento cultural. Por supuesto, en la sección de libros, en ese 30%, tenemos la ficción, la no ficción. Siempre hay, por una voluntad expresa del director del suplemento, una dedicación importante a la poesía. Es uno de los suplementos culturales que siempre tienen poesía, además en el idioma original correspondiente al autor que se trata cada semana. Siempre hay un enorme interés, por eso que en la cultura, ahí sí española, hay un cierto déficit, que es el conocimiento, comillas, de las culturas europeas más centrales. Es posible que un autor, un novelista de algún lugar del sur de Alemania bastante extraño entre más fácilmente en el suplemento que un buen novelista mexicano, y yo lamento decirlo y lo discutiremos siempre, pero en cualquier caso hay ahí una línea de normalización, en este caso sí, de la cultura española, que tiene que ver con aportar aquello en lo cual existe un déficit relativo. Más allá de este 30% que tiene que ver con los libros, como pueden ver aquí, bueno, aquí tenemos simplemente una lista de las reseñas, en los enlaces tendrían la entrada.
Como pueden ver, tenemos la crítica de novelas, algunas columnas, la parte de no ficción, aquí abajo, el filósofo ante la política, al margen de la ley, y Montaigne en Azorín, que es un libro que ha aparecido recientemente. Pero repito, eso es más o menos un 30% del suplemento. Otra parte tiene que ver con estas críticas de teatro que ocupan más o menos, bueno, un 5% del suplemento en términos de páginas. Como mencioné también anteriormente, es fundamental la parte dedicada a la cultura visual en un sentido absolutamente amplio. Exposiciones de arte en todos los sitios del mundo donde se pueden recoger, dando una valoración, digamos, del campo del arte nada tradicional. Está desde el videoarte hasta cuestiones de los fonotopos o arte musical, por recordar algo un poco chocante que tiene que ver reciente, y por supuesto todo lo que tiene que ver con, bueno, esas manifestaciones quizá, comillas, supuestamente menos ortodoxas. La parte de música, que ocupa otro 10% más o menos del suplemento, tiene que ver también con la crítica tradicional de la música clásica, la ópera, pero también con la música más reciente, con la música orgánica, electrónica, tecno, en fin, todo ese campo de las músicas más recientes o las músicas mundo. Y finalmente tienen en esta sección de arquitectura y diseño, que suele ser una sección que se cuida mucho también, el cómic y en unas semanas sí y en otras semanas no, la sección de Internet. En cualquier caso, y ya con esto termino, ya he ocupado mi tiempo de manera sobrada, lo que quisiera aquí transmitir es cómo y de qué manera la crítica cultural en general, la información y la cultura que intentamos hacer en el suplemento tiene que ver con la recuperación de una cultura crítica, ciudadana y cosmopolita en español, en un ámbito, como mencioné anteriormente, americano, atlántico, que subsane la impermeabilidad y la ignorancia que hay de manera muy marcada y muy llamativa entre ambas orillas del idioma español e incluso entre los propios países latinoamericanos, que conocen mucho mejor lo que pasa en Londres, en París o en Portugal que lo que puede ocurrir en su país vecino. Tenemos un número importante de colaboradores latinoamericanos de otros lugares. Todas las semanas hay una crítica de literatura americana y atención permanente, como mencioné antes, a su historia y su política. Este es un campo, quizás el de la colaboración profesional, las redes, que en el periodismo cultural está un tanto atrasado en comparación con otras secciones de la prensa internacional, columnismo o política. De modo que, y con esto termino, el suplemento lo que plantea es que haya un fomento de la colaboración de calidad con periodistas, escritores y académicos de la mayor cantidad de lugares posibles, pero con un énfasis en lo común de las culturas en español y unas ganas de compartir hallazgos sin tolerancia para la queja o la autopromoción. Con facilidad, como diría el humanista Theodor Seldin, para la comunicación, la palabra y el afecto. Pues al fin, con el suplemento cultural de ABC, construimos entre todos la patria que más amamos, la del idioma. Muchas gracias.